Saludos a todos y muchas gracias por la invitación a esta reunión. Ante la problemática de la migración y pobreza que está viviendo nuestro país, nuestra comunidad ha hecho un análisis de las Escrituras para dar una respuesta eficaz a esta situación y voy a compartir con ustedes este análisis. Nos hemos basado en el libro de Éxodo que está en la Biblia y en la formación del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba ya multiplicado en Egipto y era hora de consolidarse como pueblo. En el capítulo 7 del libro observamos que Dios se refiere a esta comunidad primero como a los hijos de Israel. Luego se refiere como al pueblo. Y ya en el capítulo 8 se refiere como a mi pueblo. Es decir, Dios estaba tomando este pueblo como suyo, ¿ya? Ahora, este pueblo no tenía una organización que lo represente. Quien se pone al frente es Dios mismo. Y su mensajero es Moisés. Tampoco tenía leyes. A este respecto, en Éxodo 15:26 hace referencia a tres cosas: la voz de Jehová, sus mandamientos y sus estatutos. Era lo que iba a regir al pueblo de esta forma. Entre las primeras leyes que Dios les da es celebrar la Pascua. Y luego explica que salieron de Egipto 600,000 varones sin contar con los niños. En Éxodo 12:37 también nos dice que se añadieron a ellos una gran multitud de toda clase de gentes. Esto está hasta el versículo 38. Esta gran multitud de gentes añadida eran los extranjeros a los cuales Dios toma en cuenta y los defiende, dándoles la oportunidad incluso de pertenecer al pueblo de Dios. En Éxodo 12:48 dice que si un extranjero quería ser parte del pueblo de Israel, tenía que cumplir con el pacto que había hecho con Abraham. De esa manera era parte del pueblo. Ahora, voy a pasar al análisis que habíamos hecho ya de Éxodo 22 del 21 al 27. Empieza diciendo: y al extranjero no engañarás ni angustiarás. Ahora, si Dios escogió un pueblo, bien podríamos pensar que los extranjeros no son tomados en cuenta, pero al contrario, Dios les da un lugar especial. Pero también a las viudas y a los huérfanos, es decir, hace caer en cuenta la condición de vulnerabilidad que están pasando, con el fin de que su pueblo se fije en los necesitados, les ayude y no se aproveche de ellos, con mentiras o impidiéndoles un trabajo y cómo ganarse la vida honestamente. Además les recuerda su condición de extranjeros que tuvieron en Egipto y cómo ellos tuvieron que servir con dureza. Eso está en Éxodo capítulo 1, versos del 13 y 14. También reciben una advertencia de Dios que Él mismo tomará venganza en el caso que lleguen a abusar de estas personas. Por lo tanto, Dios estará atento al clamor que ellos hagan. Eso da a entender y nos enseña que el Señor no se despreocupa de las personas en situaciones de vulnerabilidad. Recordemos que ya actuó así el Señor de esta manera, cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, donde les tenían prácticamente como esclavos. El castigo llegó hasta la muerte de los hijos primogénitos del pueblo de Egipto. Esta advertencia se repite e indica cómo actuaría Dios si este abuso a los más vulnerables se repite. Esto está en Jeremías capítulo 22, versículos del 3 al 5. Es decir, el carácter de Dios se mantiene igual durante todos los tiempos. Otro grupo vulnerable es los pobres. Y dice que cuando se preste a los pobres dinero, Dios enseña que no se le aproveche de ellos, ni que se les cobre intereses. ¿Por qué? Porque ellos están en una situación de necesidad. Inclusive indica que no se les puede quitar ni siquiera el vestido. Ellos deben tener lo necesario para su supervivencia. En Proverbios 19:17 nos dice que a Jehová presta el que da al pobre. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Esto está en Éxodo 22, verso 27.
Ahora, si a Jehová presta el que da al pobre, una aplicación nuestra sería que si un pobre nos pide a nosotros dinero, entonces nosotros podemos prestarle, pero ya en nuestro corazón proponer, si no nos puede devolver, no nos va a devolver. Es decir, nosotros ya proponemos regalarle, obsequiarle. ¿Por qué? Porque esa persona difícilmente nos va a poder devolver. Y no vamos a perder ni su amistad, ni la hermandad, y tampoco vamos a mantener ira contra esas personas. Es decir, si nos piden prestado y está en nuestra condición darles, ese sería un bien que nosotros hacemos cumpliendo la palabra que dice: a Jehová presta el que da al pobre. El Señor sabrá recompensar conforme a nuestra generosidad. Ahora, otra aplicación que podemos dar a esto es que podemos permitir que los extranjeros trabajen en nuestro medio. Y si es que no tienen documentos, pues ya ellos regularicen los documentos y puedan tener una documentación que les permita trabajar sin llegar a la discriminación y tampoco a poder criminalizarles, porque es algo que también se los hace generalmente a este tipo de personas. Ahora, nuestra comunidad, ¿qué es lo que está haciendo y qué es lo que puede hacer? Nosotros como comunidad estamos comprometidos en recoger ropa y recoger víveres para poder entregarles en una canasta de amor los víveres cuando lo necesiten y ropa si también lo necesitan, o las dos cosas en el caso que sea necesario. De esta manera nosotros nos hemos comprometido para dar un primer paso en la solución de estos problemas a la migración y a la pobreza que hemos estado viviendo. Muchas gracias por su atención y que Dios les bendiga.